Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente, en el momento que siguen llegando invitados. Hoy ya con nosotros en el set, Maribel Espinosa, la diputada Maribel Espinosa y Yuri Sabas. Está por llegar la abogada Carla Romero y tendremos vía Zoom a Marlon Lara. Bueno, ayer todos los liberales fueron sorprendidos con lo que sucedió en el Consejo Nacional Electoral, donde se presentó un escrito oponiéndose a la inscripción de la candidatura de Salvador Nasralla, arguyendo algunos antecedentes cuando él fungió en otro partido político, cuando era el líder de otro partido político. Ya en cuestión de segundos, Lucecita Madrid preparada para el título del programa y yo para presentar a mis invitados. Solo estoy esperando que termine de construirse el set para presentarlos, pero antes los dejo con los antecedentes de esta temática que digo, sorprendió a los liberales en toda la República ayer miércoles. Nasralla fue claro al revelar que lo quieren sacar de la contienda electoral del 30 de noviembre. Han usado como excusa hechos administrativos ya resueltos por el mismo Consejo Nacional Electoral. Dicha oposición no es más que una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo, que es sacarnos de la papeleta presidencial porque no pueden derrotarme con votos. Denunció además que con la recusación de la consejera Ana Paola Hall, Libre quiere tomar el control del órgano electoral para incidir a su favor en las futuras decisiones que se puedan tomar en el pleno de esa institución, sumando a un suplente afín. Recusándola con argumentos sin fundamentos. Lo que verdaderamente persiguen es colocar en su lugar a un suplente identificado plenamente con el Partido Libre, para controlar con ese reemplazo y manipular las decisiones de ese órgano electoral y sacar de la contienda a nuestro glorioso Partido Liberal. El ex precandidato presidencial y actual diputado liberal Jorge Cálix aseguró que la denuncia interpuesta contra Nasralla es porque Libre le tiene miedo y no quiere enfrentarse contra él en las próximas elecciones generales. Es un escrito que ha presentado un empleado del partido de gobierno y aunque hablan de cuestiones administrativas durante estuvieron en el PSH, nada de eso tiene ninguna relevancia legal. Al final del día lo que quieren, y eso es lo que el pueblo hondureño tiene que tener claro, le temen a Salvador Nasralla, le tienen miedo a Salvador Nasralla. No hayan cómo hacer para no enfrentarse con este hombre, para que la fotografía de Salvador no salga en la papeleta, porque... Lo que debo de resaltar es que el abogado a quien conozco y que antes lo patrocinaba, René Adán Tomé Rosales, es un asesor, por lo menos eso entiendo, del Congreso Nacional. Este ataque es directo de Luis Redondo.
porque él responde a los intereses de Luis Redondo. Pero el diputado de Libre, Germán Altamirano, aseguró que la denuncia contra Narrala son fantasmas del pasado que regresaron por él. Me parece a mí que son los fantasmas del pasado que le están persiguiendo. Y lo digo porque esto es producto de ser desordenado en su actuar político. El presidenciable del partido de la bandera rojo, blanco, rojo aseguró que con estos obstáculos no lo van a detener para ganar las próximas elecciones del 30 de noviembre. José Andino, Telenoticias. El expresidente de la República y coordinador del partido Libertad y Refundación escribió esto en su cuenta de X. Solo 3 partidos participamos en elecciones primarias. Nuestra candidata Rixi Moncada y los 2 del bipartidismo ya están inscritos. El escrito presentado ante el CNE para inhabilitar a uno de ellos no tiene pie ni cabeza. Hay que investigar a quién lo presentó y cuáles son sus intenciones, porque no está en registro del Partido Libre. Esto es lo que ha escrito Mel Zelaya, y por eso la pregunta que a continuación socializa Luz Madrid. Adelante, Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy jueves. Si no es Mel, ¿quién es el que está detrás de inhabilitar la candidatura presidencial liberal de Salvador Nasralla? Ese es el tema de hoy. Envíe su opinión al 9773-6065 y recuerde, estamos presentes en todas las redes sociales como @FrenteAFrente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, la diputada Maribel Espinosa ya dio la respuesta, ¿verdad? Si pudiésemos editar esa historia que presentamos hace algunos minutos. Pero bueno, ¿para qué la vamos a editar si aquí está ella? Ya adelantó el nombre. Ella nunca creyó que era Meldis, sino que lo dijo desde un primer momento, que es el abogado René Adán Tomé, el asesor de Luis Redondo, pero es una iniciativa así propia, sin consultar, de René Adán Tomé, o sobre René Adán Tomé hay otras personas que deciden. Redondo, dice usted. Presento ya a mis invitados. Maribel Espinosa, ya la conocen ustedes, la abogada Carla Romero, que es candidata a diputada por el Partido Liberal, el diputado Yuri Sabas. Bienvenido, abogada. Bienvenido, Yuri. Es un placer tenerlos aquí en el programa. Y ya pronto se conecta Marlon Nara, si no es que ya está conectado en el Zoom. Así que saludo a Marlon también. Buenos días, Marlon. Muy buenos días, Renato. Un saludo a los distinguidos correligionarios, la abogada Maribel Espinosa, Carla y Yuri. Ustedes escucharon la voz suave en el momento que preguntaba yo si no es Mel, que ya dijo que eso no tiene pies ni cabeza, ese escrito presentado para inhabilitar a Salvador Narralla. ¿Quién es? Y ella dijo con voz suave, Redondo, dice. ¿Es Redondo? Mire, ¿por qué lo digo? En el pasado, cuando Luis Redondo estaba en las filas de la oposición y enarbolaba causas justas, yo patrociné muchos de sus proyectos. ¿Y quién cree que era el ejecutor? René Adán Tomé. Ahí tengo los comprobantes de la contratación de los servicios del abogado. Entonces, siempre donde está Tomé, atrás está Redondo. Son hechos. Hacíamos viajes a Estados Unidos, tengo fotografías. René Tomé, Redondo, Maribel Espinosa, presentando denuncias de violaciones en el Congreso que él comete hoy. Redondo, Tomé no hace nada si Redondo no se lo autoriza. Es, además de su amigo, es su asesor. Ese es mi conocimiento y lo puedo declarar a donde quieran. Y tengo la evidencia para eso. Mire, hay una situación que ya preocupante, no por mí, sino por él mismo. El ingeniero Luis Redondo tiene una fijación con Salvador Narralla. Hace unas semanas
dedicó una cantidad de minutos, no sé si fue media hora, a atacar en el hemiciclo. ¿Qué tiene que ver un candidato presidencial con la función legislativa? Nada. Empezó a atacar a Salvador Narrala. Y cada vez que puede lo hace. Vaya a los X de él. Lo vive haciendo. Y yo no sé si es un cargo de conciencia o qué, una forma de... Porque en realidad quien trajo la política a Luis Redondo fue Salvador Narrala. Y ha llegado hasta la mendacidad, la mentira. Dice que Salvador Narrala le debe dinero. Y yo soy la apoderada de Luis Redondo, pueblo de Honduras. En un juicio en donde se le cobra al PAC las sumas de dinero que él aportó. Ya hay sentencia firme. Así es. Estamos en ejecución. ¿Qué anuncio? Antes le iba a regalar mis honorarios, ahora se los voy a cobrar. ¿Va? Entonces, el tema es, ¿de qué está hablando? Él visitó mi despacho, me explicó el caso y lo que aportó al partido lo prestó. Y Salvador Narrala, en representación del partido, le reconoció esa obligación y la fuimos a ejecutar porque la que lideraba después el partido no le quiso pagar. ¿Y cuánto aportó al partido? No recuerdo exacta, pero eran como 6 millones, no era tanto. Entonces... 6 millones me los ponen en este momento y me resuelven casi todos los problemas que tengo. Entonces, lo que le quiero decir es, ahí está el expediente. ¿Y de todos aquí? ¿Y por qué lo digo, don Renato? Porque es un hecho público. Ahí está el expediente en el juzgado. Y lo que quiere es manchar la imagen de Salvador Narrala. Correcto. Las cosas son como son. Entonces, mire, eso que hicieron solo muestra ese... Se les olvida algo. Salvador Narrala, si hubiesen querido inhabilitarlo, era en la inscripción de las elecciones primarias. ¿Y por qué digo eso? Muy simple. Me lo dice ahí. Artículo 213 de la ley electoral. Dice, el Consejo Nacional Electoral debe inscribir de oficio para participar en las elecciones generales a los candidatos que resulten electos en el proceso electoral primario por cada partido. Ya está inscrito. Ya la decisión del Consejo Nacional Electoral ya está dada. Ya es firme. Eso debieron haberlo hecho allá. Si querían hacer alguna tontera, era cuando inscribió su movimiento interno. Y ahora voy a ir más lejos. Imagínese usted cuáles son las inhabilidades. Mire, no está comprendido en las inhabilidades expresas, pero voy a ir más allá. La calidad de ciudadano se suspende por auto de prisión decretado. Salvador Narrala no tiene ningún proceso penal en curso. No puede haber ningún auto de formal procesamiento en su contra. Por sentencia o condenatoria firme. Y por interdicción civil quiere decir que tiene que haber una sentencia. Entonces, por morosidad, ¿dónde está la resolución administrativa donde él le debe al Estado? Entonces, son elucubraciones con el ánimo de martirizar. Perverso. Entonces, cuando yo veo eso, solo me digo, hay profesionales que no se quieren a sí mismos. Porque si usted se respeta a sí mismo, no presenta algo que, como dice Mel, no tiene ni pie ni cabeza. Hasta Mel lo sabe. Entonces, esta es una acción directa para
martirizar a Salvador Narrala. Y fíjese que yo tengo unas declaraciones de Salvador Narrala que las conservo. En un programa dijo, por el único hombre que yo meto las manos al fuego es por Luis Redondo. Realmente Salvador Narrala creía en Redondo. Salvador Narrala creyó tanto en él que lo postuló para el cargo de, pues en un acuerdo político para ser el presidente del Congreso. Yo dije que era ilegal. Y el hombre que traicionó realmente a Salvador Narrala fue Luis Redondo. Dice que a mí Salvador Narrala me confesó que era su amigo. Y la traición solo puede venir de un amigo. Entonces, realmente, qué lamentable todo esto. Pero yo espero más. A mí le encanta todo esto. Aunque sea infundado, lo que se requiere es un circo. ¿Para qué queremos el circo? Como bien lo decía Yuri ayer, para que nos distraigamos de los verdaderos problemas del país, para que nos olvidemos de la devaluación, para que nos olvidemos de Corium, que nos olvidemos de la falta de empleo, que nos olvidemos que en los hospitales ni los elevadores funcionan, para que nos olvidemos de esa tragedia humana de los hondureños, porque estamos en política. Entonces vivimos en un circo permanente. Y aquí lo absurdo lo magnimizamos y lo fundamental lo desplazamos. No estamos hablando de que allá va a haber un gravamen para las remesas, no están pensando en muchas cosas. Yo ya me di cuenta que esta administración, como mutaba, ahora son grandes amigos de los americanos, aparentemente, y solo es para llegar y consolidarse en una dictadura. Entonces, Salvador Narrala es el único candidato de permanente y fiero ataque. Contra el candidato del Partido Nacional no lo critican. Y a mí me parece bien que sea así. ¿Y por qué digo que bien? Pues claro, el peligro de Salvador Narrala. ¿Por qué? Porque Salvador Narrala es todo lo contrario a lo que son las mafias multipartidarias que gobiernan Honduras. Y se ponen de acuerdo. Salvador Narrala es un hombre que habla mucho, dice las cosas de frente, lo que él piensa lo exterioriza, pero Salvador Narrala no se va a poner de acuerdo abajo de la mesa con nadie. Y ya comenzó el Partido Nacional también a atacar a Narrala. Bueno, eso le dice. Me buscan el tercer BO del primer segmento de TN5, donde Narria Fura dice, no soy de gritar, ni me pinto el pelo, ni me pongo botox, soy real. Ya lo van a escuchar ustedes. Entonces, es rapidito, primer segmento, tercer BO, es de Narria Fura. Maribel Espinosa dice, Luis Redondo, su intención es martirizar a Salvador Narrala. Y lo segundo que rescato, para resumir lo que dijo, es que al coordinador de Libre le fascina que ocurra todo esto, si no es que está detrás también, porque así nos olvidamos de un montón de problemas serios que en el aspecto económico presenta el actual gobierno, tiene el actual gobierno. Aquí presentamos un estudio de un hondureño, de Héctor Soto, recientemente, donde fue claro Héctor en su investigación coyuntural, político, electoral del mes de mayo, que los problemas económicos, que lo de Corium sí está afectando al gobierno y repercute en el Partido Libertad y Refundación. Pues miren ustedes cómo va la cosa aquí menos de 6 meses antes de las elecciones. Que corra el video, por favor. El presidenciable nacionalista justificó su silencio frente a temas del país al asegurar que no necesita
estarle reclamando al gobierno su inoperancia, cuando la población se lo deja claro todos los días. Él es una persona real y auténtica que no necesita botox. Cada voto es un compromiso, es un contrato de trabajo, de mucho trabajo, esfuerzo para sacar Honduras adelante. Esto no es si me voy a ver bonito o no, si tengo canas o no, me las pinto o no, o uso botox y no me miro joven. Esto no se trata de eso, se trata de trabajar y servir y buscar soluciones. Ni me pinto ni me pongo botox, soy realidad. No soy de percepciones, soy real, soy de verdad. Mi trabajo, mi esfuerzo y lo que yo represento. Y tengo mucha fuerza. Dios le pido todos los días que me fortalezca. Solo quiero decir una cosa. Alfura defendió que de llegar a la presidencia de la República les demostrará sin mucho miquis lo que hay que hacer para sacar adelante a Honduras. También puso en duda cualquier alianza con el Partido Liberal. Solo quiero decir algo rápido. Si Salvador, si es que no me consta, se pinta el pelo, usa botox, le gusta verse bien, prefiero un hombre así y no un delincuente. Prefiero un hombre así y no un hombre que esté emplazado por asuntos criminales en las cortes. Salvador Nasralla, el único juicio civil que le promovieron en los juzgados civiles fui yo. Y terminamos bien simple. Ese hombre no tiene pleitos. Ese hombre no tiene pleitos. Es un hombre limpio. Y la pregunta que tiene que hacerse el pueblo de Honduras es, ¿a quién queremos en la dirección de la nación? ¿A un hombre limpio o gente que tiene una cola larga? Más de lo mismo. Estamos en una crisis. Ahora, Yuri, ¿no te parece que también en el fondo de esto pudiese estar fraccionar propósitos en común a nivel de legislativo? Claro, Renato. Porque mira, prácticamente el Congreso está paralizado. Mire, ahorita todos los fusiles apuntan hacia Salvador. ¿Por qué todos los fusiles apuntan hacia Salvador? Porque él es el que está arriba de la preferencia del pueblo hondureño. Y ahorita, como la política, yo siempre le digo, no peleen por política, no se insulten, no se maltraten, porque los que usted de repente los mira como enemigos, después los mira como amigos. Ahí en el Congreso es un ejemplo, Renato. Usted mira que nos estamos mordiendo y atrás comemos en la misma mesa. Y el político irresponsable genera ese conflicto ante el pueblo hondureño. Y nosotros no podemos actuar así los liberales. Y ahorita usted está viendo lo inesperado, lo impensable, los dos polos antagonistas, Partido Libre y Partido Nacional, ¿en qué están coincidiendo? Atacar a Salvador Nasralla. ¿Y por qué atacan a Salvador Nasralla? Porque él es el que está en primer lugar de las preferencias del pueblo hondureño. Porque el partido de gobierno sabe que en el mes de septiembre, si Salvador Nasralla está 10, 15 puntos arriba del candidato del Partido Nacional, va a haber una fuga del 30, 40% de la base nacionalista que va a ir a votar por Salvador. Porque el pueblo hondureño en general ya tomó una decisión. La mayoría de los hondureños no quieren continuidad de este gobierno. Y ya decidieron que Salvador Nasralla es el barco para que no exista la continuidad de este gobierno. Y en ese barco se van a subir liberales, independientes, que es el 50% de la masa electoral, Renato. Y de ese 50%, el 48% ya decidió por Salvador, que es más de 1 millón de votantes. Van a ir los nacionalistas y van a ir los buenos libres que están en disgusto con el actuar del gobierno. Entonces ahorita por eso usted mira que, mire, los fusiles, ¿para dónde apuntan? Para el hombre que está arriba. Porque toda la clase política sabemos que en el mes de septiembre se va a romper el hilo y que todo mundo se va a desbordar por Salvador Nasralla. Entonces por eso usted miró en el Congreso un partido nacional que fue a votar, ajustarle un quórum ilegal al gobierno de turno. Y de ahí salen diciendo que es que los liberales son muy irresponsables.
Pues yo le hago una pregunta, ¿votaron a favor del presupuesto? Qué bueno, pero van a votar en contra del acta. Entonces es sí, pero no. Y le legalizaron un quórum que estaba ilegal. Es la dualidad eso. Entonces esas son dualidades de pensamiento. ¿Sabe cuál es la diferencia que tiene la bancada liberal ahorita? Aparte de que está la abogada Espinosa ahorita en la bancada liberal, de que se incorporó Jorge Cáliz, de que es una bancada bastante activa y grande, tenemos un nuevo sheriff en el pueblo. Mire, Salvador tiene tanto esquema de trabajo. Ese hombre es necio para trabajar. Desde temprano está escribiendo en los chats de la bancada, desde temprano está diciendo, ya llegaron al Congreso, ya cubrieron los curules, ya están los diputados. O sea, él la misma mística que tiene en su trabajo, la aplica en política. Y mire, yo he visto un cambio revolutivo dentro de la bancada, porque la presencia de él ahí está. Y Salvador tiene algo. Salvador es intransitable contra cualquier tema que vaya contra la legitimidad. Y por más que quieran vender bonito, que lo que se está aprobando el Congreso es correcto, va preñado de ilegalidad. El CAF se publicó sin ratificar el acta. Ellos dicen que el acta no es necesaria. Sí es necesaria, Renato. Y le voy a dar un registro histórico de por qué es necesaria. Cuando este Congreso aprobó, iniciando el Congreso, el pacto de amnistía, que otros lo llaman de impunidad, que se perdonaron todo, yo pedí la palabra. Y les dije, que conste en acta, mi voto está en contra de eso que están haciendo, porque eso es repetir lo mismo del reciente pasado que tanto criticó el pueblo hondureño. Entonces, para que mire el pueblo hondureño cómo es la política. Los polos antagónicos hoy coinciden. Coinciden porque ya ven que Salvador Nasralla va a llegar al poder de la nación. ¿Por qué el pueblo hondureño está decidido con el Partido Liberal, Renato? El pueblo hondureño le quitó el poder al Partido Nacional porque se le olvidó que el poder era del pueblo, no de ellos. Y votó masivamente por Libre, Renato. El Partido Nacional tenía la Corte, la Fiscalía, los medios, los organismos internacionales, todo el respaldo, todo el recurso, y creían que con eso en campaña iban a ganar las elecciones. Y Libre se presentó como la antítesis del Partido Nacional. Masivamente fue el pueblo hondureño a votar, 1.750.000 hondureños. ¿Pero por qué iba Salvador con ellos? Fueron a votar. ¿Por qué? Se sumó el ingeniero Salvador Nasralla y el independiente se sumó a votar con ellos. Sí, Libre en esas internas quedó en último lugar. Pero la incorporación de Salvador Nasralla incorpora 1 millón de personas del independiente. Se ganaron las elecciones. Lamentablemente, hecho gobierno, no cumplieron las expectativas de la gente y dejaron de escuchar. Dejaron de escuchar al punto de que les renunció Salvador, les renunció Jorge. ¿Y toda esa gente para dónde fluyó, Renato? Hacia el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado luchando para tener una mística de apertura, de pensamiento. Hemos aprendido de nuestros errores. Sabemos que el próximo gobierno, la opinión de todos debe de contar. Lo que diga un Libre, un independiente, un cachureco y un liberal debe de contar. No cometer esos errores. Imagínense que el Congreso Nacional, Renato, ¿en qué se ha convertido? ¿En un lugar que genera paz? No. El Congreso genera incertidumbre, conflicto, división, preocupación al pueblo hondureño. El Congreso no genera ánimo. Se ha convertido en un coliseo romano, en un ring de boxeo, para mantener distraído al pueblo, lo dije ayer y la abogada lo repitió el día de hoy también, de los problemas reales que le apretan el zapato al pueblo hondureño. Cuando un ciudadano va al supermercado, ya no le ajusta el dinero. Tenemos la moneda devaluada por decisiones equivocadas en finanzas, Renato. Se han perdido cerca de 300.000 empleos. No hay ingreso de divisas. Al no haber ingreso de divisas, ¿qué sucede? Se devalúa la moneda. Porque de entrada el gobierno agarró el fusil y mire, a todo el que generaba empleo era el enemigo. Entonces han querido preñar de ideología equivocada un problema financiero y tienen colapsada la economía del país. No hay inversión. Entonces, ¿con qué lo distraen? Con el circo del Congreso, diciendo de que, ¿cómo se atreven a utilizar como chantaje las elecciones? Diciendo que si no se aprueba el presupuesto de la elección en una sesión ilegal, que peligraban las elecciones. Elecciones van a haber, señores.
El pueblo hondureño va a ir a elegir su presidente el 30 de noviembre y ese va a ser Salvador Nasralla porque representa algo diferente a lo que ha recibido el pueblo hondureño en los últimos 16 años. Entonces, no utilicen ese pretender vender esa idea de que está en peligro las elecciones. Las elecciones no van a estar en peligro, porque la presión del pueblo va a ser tan masiva que no la van a poder detener. Ese circo, el Congreso, debe de parar. Le hacemos un llamado a la reflexión, que busquen la ruta correcta, que busquen el diálogo, que busquen los acuerdos, cierren esa sesión, pongámonos a trabajar a favor del pueblo hondureño. Si no quieren entender, nosotros seguiremos en nuestra lucha. Tenemos gente preparada. Salvador no está solo en esta ocasión. Usted vio ayer en el escenario, cuando fuimos a hacer la denuncia de la intentona que no tiene ni pies ni cabeza, ¿de quién estaba apoyado? Rodeado de abogados connotados que no les van a ganar. Aquí tenemos abogados connotados que no los van a asustar con inventos. Rodeado de profesionales, de políticos que saben, de una estructura nacional que lo va a cuidar, de un partido liberal y de un pueblo que tiene un anhelo de tener un presidente diferente. Un presidente que no sea político, sino un presidente que sea técnico, rodeado de las personas adecuadas. Entonces, ahorita no se sorprenda, Renato. Los ataques le van a venir a Salvador de la izquierda y de la derecha, porque el hombre es el que va a ganar las próximas elecciones. Pero yo voy un poquito más allá de eso, Yuri, sin descartar eso, pero quiero ir un poquito más allá. Pero Luis Redondo logra entonces que esos objetivos comunes que coyunturalmente en el Congreso, por las actuaciones de Redondo, tienen liberales y nacionalistas, logra mitigarlos, Luis, porque en las últimas 48 horas, lo que he visto yo son ataques cruzados de liberales y nacionalistas. Entonces, ¿quién ha tenido al Congreso semiparalizado desde hace rato? Porque no tiene ni mayoría simple. El gobierno de turno. Correcto, Redondo. Pero, el gobierno no solo es Redondo, bueno, pero el gobierno de turno. Ahora que se logra, y por ahí quiero ir, como que se logra romper esos objetivos comunes por la coyuntura actual que tienen liberales y nacionalistas, para evitar lo que ustedes han llamado excesos de Redondo. Si ya liberales y nacionalistas parece que cualquier intención de coalición de hecho a futuro parece que prácticamente se pierde. No, va a haber. Es que no va a haber coalición de hecho, porque la base del Partido Nacional, su votante, no quiere continuidad de este gobierno. Su votante. El votante no quiere que este gobierno continúe. Si la cúpula está pretendiendo negociar algo fuera de ese contexto, van a recibir el rechazo del pueblo de ellos en las urnas. Y hemos recibido también nacionalistas dentro de nuestras comisiones. Así que estamos aperturados a recibir a todo el mundo. Bueno, Carla Romero es la abogada de Salvador Nasralla. ¿Usted tampoco le mira pies y cabeza a eso que presentó en el CNE René Adán Tomé? Bueno, yo tengo la obligación de hablar de las cosas que conozco dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Porque déjeme contarle a todo el mundo que esto no es nuevo. Esta es la tercera vez que se presenta esta situación que está fuera de toda contextura legal. Y le voy a decir por qué. No solo represento al ingeniero Salvador, sino también a la lideresa Iroshka Elvir, la licenciada Elvir, también me confirió el poder. Fuimos a ver estas denuncias como otras y en realidad han quedado en nada dentro del Ministerio Público, dentro de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Pero más allá de esto, primero que nada, convalidar lo que han dicho los compañeros, pero desde el punto de vista político. Yo voy a hablar desde el punto de vista legal, ¿no? Efectivamente, no hay razones para venir a decir que puede inhabilitar a esta persona, al ingeniero Salvador Nasralla, ni a los diputados que acompañan esta fórmula y que actualmente lo son. El abogado Yossi Toscano y nuestro compañero de fórmula también, que es el suplente de Iroshka. Es descabellado por la siguiente razón. Son hechos que primero que nada tienen más de 10 años. Casi 14. En realidad hubo una expresión que ya se encuentra firme del mismo Consejo Nacional Electoral de hace mucho tiempo, la cual tiene términos fatales
para poder venir y decir que se tiene que, solicitar algún tipo de recurso. Ese es un acto que quedó firme y en su momento no se hizo, excepto una situación que ya explicó la abogada, que fue en el aspecto civil, y que se dirimió y que ya estamos bien en ejecución, porque eso no trajo ningún perjuicio. Ahora bien, dentro de los comicios internos, quien avaló la participación del ingeniero Salvador Nasralla fueron los otros 3 candidatos, una de las cuales está aquí. Son ellos los que debieron oponerse a la inscripción del ingeniero Salvador Nasralla. O cualquier ciudadano. O cualquier otra persona, si consideraba que le iba a afectar o estaba contrario a derecho. Así es. Eso no sucedió, el acto ya se dio, así que en realidad no se está alegando ninguna cosa nueva. Más, como dicen los compañeros, es un distractivo. Pero es un distractor malo, muy malo, porque como dice, yo no me prestaría como profesional del derecho a hacer eso. Lo que sí está sucediendo y que sí le puedo decir yo, es que me enfrento a cada rato con el Tribunal de Justicia Electoral y el CNE por situaciones internas que todavía estamos dirimiendo, en el cual están recusando a las personas. Que tampoco. Y eso sí hay que ponerle cuidado, porque están tratando de recusar sin tener razones jurídicas para hacerlo, porque sabemos que hay un representante de cada partido político. Y están recusando para que conozca a otra persona afín a sus intereses. Por favor, eso evitémoslo y tengamos cuidado. Yo creo que más que poner la visión en cosas que no tienen tanta trascendencia jurídica, porque no la tienen, en cosas pequeñas como estas que sí la tienen y están instrumentalizando o tratando de instrumentalizar todas aquellas instituciones que son nobles para poder llevar a cabo un plan que no van a lograr. Ahora, que no esté este señor dentro de las bases de un partido o del otro, pero si la familiaridad ya la dio a conocer la abogada y nadie desconoce esa situación. Ahora bien, que vaya a provocar un efecto, ¿cómo se va a pronunciar el mismo Consejo Nacional Electoral sobre cosas que en lo anterior ya se manifestó y no fueron efectivos ningún tipo de circunstancias? Y ninguno es un proceso penal. El ingeniero Carlos Matute Sabla me dice que usted está desinformada, abogada Maribel. Dice que Salvador tiene un amparo en la Corte de Apelación Penal por calumnias. Además, lo del abogado Tomé es porque representa autoridades del PSH que le interpusieron denuncia criminal por malversación de fondos públicos y privados, además de tráfico de influencias, entre otros delitos. Yo anduve con Salvador 8 años y lo conozco mejor que sus panelistas. Es un lobo con piel de oveja. Y me da su nombre para que lo identifique Carlos Matute Sabla. No, mire, en primer lugar decirle a don Carlos que para que haya una inadmisibilidad tiene que haber sentencia firme o auto de formal procesamiento. Debe de haber un proceso penal, no una denuncia. Una denuncia puede estar en el Ministerio Público. Pero nuestro estamento jurídico dice que para que haya una inadmisibilidad tiene que haber o un auto de formal procesamiento, acabo de leerle la Constitución, una sentencia firme o una interdicción. Pero mire, don Renato, yo quisiera que me diera la oportunidad de explicar el circo. Y es grave. Y a esto yo he denominado el plan socialista. ¿Por qué voy a traer esto? Esa disputa aparente, que yo espero que no siga, entre Partido Liberal y Partido Nacional en el Congreso, es parte del plan. La consolidación de la dictadura, porque ya estamos en ese proceso, en un país donde el presidente del Congreso se cree ser él la ley, donde hace interpretaciones depravadas de la ley, en donde él dice que puede aplicar la ley sin ser juez, en donde él establece
cosas tan básicas como el hecho de que el acta no es importante en el proceso de formación de la ley, donde vienen aquí panelistas a decir que el acta no importa. Pero no es el acta, son las acciones atrás. El papel del Congreso en el plan de Mel es importante. ¿Por qué es importante? Porque si ya no necesita acta para publicar los decretos y nosotros, la oposición, estamos de acuerdo en que pase o lo dejamos pasar, es grave. Porque más adelante va a dictar leyes sin necesidad del Pleno y solo las va a mandar a publicar. Entonces, toda esa configuración realmente es la secuencia de un plan grave y macabro. Lo acabo de publicar y lo hice a sabiendas hasta este momento y quiero que le dé lectura a mi X de hace unos segundos. ¿Lo tiene mi producción? Ok. ¿Ya lo subió? Ya lo subí. Bueno, entonces lo voy a leer. Lo voy a leer. Yo no soy responsable. Como leo todos los mensajes aquí en Frente a Frente, cuando las personas lo suben a la nube, porque si no me arriesgo que digan, miren que Maribel le da órdenes a Renato que le dice que lea el mensaje y Renato viene y lo lee. No, es una cuestión técnica. Entonces, sube a la nube y lo voy a leer inmediatamente después de la pausa comercial. Solo me espera unos segunditos porque para mí esto es muy importante, la pausa comercial. Maribel Espinosa está planteando, dice, un asunto gravísimo, gravísimo para la democracia presente y futura de nuestro país. Si ya no se aprueban las actas como un procedimiento legislativo antes de su publicación, dice que pronto lo que veremos es que se van a dictar leyes unilaterales en ese Congreso simplemente para ordenar. Él cree, o ella cree, que todo lo que está pasando obedece a un plan macabro de índole ideológica. Así se lo estoy interpretando. Así se lo estoy interpretando. Y le vamos a agregar algo más después de la pausa. Bueno, díganmelo por qué. Mire. Yo no sé si soy ingenuo, pero yo les digo, yo creo que vamos a llegar al 30 de noviembre, vamos a tener que habrá proceso electoral. Con una aparente. Entonces, lo que no tengo certidumbre es el respeto que se tendrá a la voluntad popular. Claro, Miren, eso es lo único que me genera incertidumbre. No sé si vamos a respetar la voluntad del pueblo expresada libremente en las urnas. No van a poder detener al pueblo. Bueno, ese es el puntito. Solo que tenemos que hacer todas las previsiones. Ese es el puntito. Lo que pasa es que cuando viene Maribel Espinosa y me dice que todo esto que estamos viendo ahora mismo se trata de un plan macabro, entonces digo yo, pero este plan macabro ¿lleva contemplado que no hayan elecciones? No, lleva fraude. No, van a haber elecciones. Van a haber elecciones. Quieren legitimar un fraude. Pero no se va a poder. Van a haber elecciones porque ya asumieron compromisos internacionales para que los haya. Pero con fraude. Pero aquí hay una serie de cosas que por estar en estos circos no se aborda. Ok, que lo vamos a abordar inmediatamente después de la pausa comercial, ahora que está pendiente la lectura de un mensaje que ha subido a la nube la abogada Maribel Espinosa. Por favor, ya lo voy a leer. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por escribir a través de nuestras cuentas. Alex opina lo siguiente: no es ninguna coincidencia que ambos lados salgan al mismo tiempo en un ataque coordinado y luego sale el arquitecto de la jugada escondiendo la mano. El cártel del Estado se está enfilando para atacar al candidato a eliminar, el único que es una amenaza a su existencia. Es Redondo con órdenes de Mel. Es Mel que esconde la mano, muy distinto. Mel usando el dicho tiro la piedra y escondo la mano.
Ochoa opina, obviamente las campañas en estrategia política van a estar a la orden del día y detrás de cada una de esas campañas hay gente muy inteligente dirigiéndolas que se van a agarrar de cualquier detalle por muy pequeño para hacer aquellos grandes shows de tal forma de agenciarse votos. Daniel Andino opina, la ambición desmedida y las divisiones internas son las que hunden esa candidatura. Evidentemente es José Rosales, escribe otro televidente. El problema viene desde adentro, el liberalismo se sabotea solo. No busquen culpables externos cuando el fuego viene de su propia casa. Milagros Mejía escribe, es claro, no hay respaldo del partido a ese escrito. No confundamos una burda trampa con una decisión oficial. Evelyn Danelia Ríos opina, como candidata a diputada del Partido Liberal en Copán, les decimos que en todo el departamento estamos bien afianzados y estructurados para defender el voto del ingeniero Salvador Nasralla. No hay ataques que puedan frustrar ese triunfo que solo el pueblo puede darnos. ¡Viva Honduras! Osvaldo Aguilar, buenos días, es una estrategia interna de victimizarse para captar simpatizantes. Alejandro García, los liberales lo pusieron, los liberales lo quieren quitar. Nasralla acusa conspiraciones, pero olvida que quienes hoy piden su inhabilitación son los mismos con quienes negoció su entrada al poder. Calixto Sierra escribe Rixi. Como miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, respaldamos al ingeniero Salvador Nasralla en su candidatura presidencial. Entendemos que no solo se trata del Partido Liberal, sino de rescatar un país que, siendo el único candidato sin tacha de corrupción, puede tener el proyecto socialista y de destrucción de las instituciones del Estado firmes desde el Consejo Central, a través de su presidente Roberto Contreras, para respaldar al ingeniero Nasralla y a la doctora Ana Paola Hall. Muchas gracias. Sigue opinando, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Tunota.com a esta hora tiene los siguientes titulares. Entre el miedo y la patria, hondureños se autodeportan ante redadas del ICE. Honduras registra récord de municipios con cultivos de coca, según Inside Crime. Francisco Morazán lidera cifra de niñez institucionalizada. Funcionarios hondureños se quedarán sin visa por apoyar brigadas cubanas. Son algunos de los titulares que a esta hora tiene tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Bueno, miren, para ordenarnos. Ya voy a leer este mensaje que ha subido a la nube Maribel Espinosa, pero terminemos con este asunto de la aprobación del presupuesto electoral. Así rápidamente, Yuri. Los nacionalistas afirman que ellos están en contra de los préstamos de la CAF, pero votaron a favor del presupuesto. Y todo está en un paquete, ¿no? Correcto. Ya se publicó ambas cosas. Lo de los préstamos y también el presupuesto. Pero los nacionalistas insisten que de no aprobar el acta van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Es lo que les escuché ayer. En resumen, eso es lo que les escuché. Mire, la práctica legislativa en este Congreso ha sido súper accidentada porque la persona encargada de presidir el Congreso cree que tiene autoridad sobre la ley. Al punto que usted tiene 40 y pico de años de ser periodista. ¿Había visto alguna vez que un presidente del Congreso pretenda sentar diputados de otro partido en los curules de otro partido? Yo soy representante de Choluteca, Renato. Mi curul es de la gente del departamento de Choluteca. Salí electo por ellos y por el Partido Liberal.
El único que se puede sentar en ese curul soy yo, porque fui electo. Es mandato de la voluntad del pueblo en las urnas. Y el que preside el Congreso no puede decidir si él puede suplantar y mandar un suplente de Libre ahí. Entonces, si Libre tiene 50 diputados, ahora tiene 100. Porque puede mandar todos los suplentes de Libre a sentarse a los curules nacionalistas y liberales. Imposible. No podemos permitir que eso se establezca. Entonces, lamentablemente, aperturaron una sesión donde no ajustaron el quórum legalmente y los compañeros del Partido Nacional entraron y sí le ajustaron el quórum legalmente. Y votaron por la ley electoral, yo no lo puedo criticar, ellos podrán tener su motivo por qué lo hicieron, pero ahora con el acta, esa ley va al acta. Sí. ¿Y cómo van a votar contra el acta? Si ese acta es pozo negro, si ese acta es ilegal por lo del CAF, es ilegal por lo del presupuesto, porque lo publicaron sin ratificar el acta, ahora van a votar en contra. Entonces, ¿en qué posición se pusieron ellos? Sí, pero no. Y no, pero sí. Esa dualidad es delicada. Nosotros no podemos estar legalizando y haciendo las ilegalidades como algo común y permitido, porque lo que dice la abogada es correcto. Después, ¿qué razón de ser va a tener Congreso? Si van a publicar lo que les da la gana, si van a aprobar lo que les da la gana, cierren el Congreso, porque eso es un gasto para el pueblo hondureño. Y eso es lo que están buscando ellos, suplantar la voluntad del pueblo en las urnas. ¿Está consumado eso? Es que hace poquito me dijo la abogada Espinosa aquí, mientras estábamos en una pausa, nos lo dijo a Yuri, a Carla y a mí. No minimicen eso. ¿Ya es un hecho consumado eso? Sí. ¿Ya es un hecho consumado? Mire, así, breve, porque me disculpa, Marlon. Te quiero pedir disculpas. Yo últimamente solo paso pidiendo disculpas en el programa, pero se me había olvidado que Marlon estaba conectado vía Zoom. Y bien educadito. Y Marlon no decía nada, no protestaba, ni el productor Santana me decía, óigame, no le ha dado pase a Marlon. Marlon, se me había escapado realmente que estabas como invitado. Es que ese es el problema cuando tenemos vía Zoom. Y estaba interesante la plática aquí con tus correligionarios liberales en Tegucigalpa. Te disculpo Renato, te disculpo por la edad, no te preocupes, eso pasa ya con los años. No, y lo reconozco, mira, lo reconozco. Mira, no te preocupes. Solo les pido a todos que seamos breves porque se nos están quedando un montón de temas bien sensibles y algo que ha generado mucha expectativa es eso que está diciendo Maribel Espinosa, que aquí se está construyendo un plan macabro que sí va a posibilitar que hayan elecciones, pero unas elecciones que serán fraudulentas. Eso fue lo que le entendí, Y yo me pregunto, ¿hay alguna manera de evitar que hayan elecciones fraudulentas? Porque ella cree que habrán elecciones fraudulentas en el país. Por favor, Marlon. Si no tomamos las medidas. Renato, mira, he sido paciente porque todo lo que está sucediendo ahora en el Congreso, yo fui de las personas que lo advertí desde el primer día. La abogada Maribel Espinosa está consciente de eso porque lo hablé 10 minutos antes en el hemiciclo cuando iban a elegir a Luis Redondo. Sí. Se eligió a Luis Redondo con 49 diputados, a golpes y a patadas. Desde ese primer día que el verdadero presidente del Congreso Nacional se llama Jorge Cálix. Él fue electo por la mayoría de votos liberales. Pero a la fuerza y a golpes y a patadas impusieron a Luis Redondo. Eso no debimos haberlo permitido. Seguramente yo. Desde ese momento, ese Congreso iba a ser un desastre porque era lo que el Libre quería, el caos y la anarquía en un poder del Estado. Lo he discutido muchas veces con la abogada Maribel Espinosa y hace poco el doctor Matthew, que estuvo en esa reunión, toda la doctora Ciudadpa Figueroa y creo que el otro que estaba ahí era Tommy Zambrano. Y lo hablamos 10 minutos antes que hicieran ese acto de violencia y de imponer a golpes y a patadas a Luis Redondo. Lo que eso iba a generar para ese poder del Estado. Y la evidencia contundente que tenemos es que Carla Romero fue la que juramentó a la presidenta de la República por la ilegalidad de ese Congreso, que yo insistí inclusive, fui el único diputado que insistí en que había que evitar que Luis Redondo juramentara a la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros hemos sido
responsable, y hace poco dialogando con Jorge Carles le dije, tú eres el presidente legítimo del Congreso y debiste haber denunciado internacionalmente cómo te quitaron de la elección que te dimos los diputados de mayoría en oposición a ser presidente del Congreso. Pero bueno, eso ya queda como un antecedente y ahora tenemos lo que el Libre quería, un poder del Estado de manera ilegal, generando caos y anarquía para que el Congreso se desprestigiara. Este Congreso ha estado desprestigiado. Fíjate que, por ejemplo, ayer suspendieron la sesión porque el día anterior cayó agua sobre la capital. Decime qué negocio alrededor del Congreso cerró porque llovió un día antes. Es delito de traición a la patria. Es lo que están haciendo es porque quieren desprestigiar al Congreso, que no trabajamos, que no sesionamos, que estamos devengando un salario, porque quieren debilitar la figura de ese poder del Estado, para llevarnos a lo que ustedes han dicho ahorita, que después sin el Pleno van a querer emitir leyes, como ahorita, por ejemplo, cuando un diputado quiere presentar una moción, y ahí tenemos el caso, hace meses que el Partido Nacional, creo que a través de María Antonieta Mejía, quería presentar una moción para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y sabes qué dijeron? Que se tenía que ir a reunir con la Junta Directiva para ver si le permitían o no presentar esa moción. ¿Cuándo se había visto eso en el Congreso? Ellos deciden. Hace poco la abogada Maribel Espinosa quería presentar una moción de orden que la firmamos casi 79 diputados y no le dieron el uso de la palabra. O sea, una persona que está usurpando un poder del Estado está sobre el Pleno del Congreso Nacional. A eso hemos llegado y eso es lo que tenemos que decir. No es posible. No puede el que está usurpando ese poder del Estado quitarle la oportunidad a un diputado que presente una moción de orden o cualquier proyecto. Yo, por ejemplo, lo he denunciado. Mi bancada no ha sido solidario. Yo tengo 2 años que no me dan la palabra. La vez pasada me la dio Hugo Noé Pino y se recordó que desde el Poder Ejecutivo el coordinador del Libre tiene prohibido que me den la palabra. Inmediatamente dio órdenes al de los micrófonos que apagaran mi micrófono. Así está funcionando ese Congreso. Nuestro diputado Francis Cabrera de Copán quería presentar una moción de orden para pedir que se cerrara la sesión y que se sometiera a discusión el acta que han estado discutiendo los préstamos del CAF y prefirieron suspender la sesión que darle la palabra. El Partido Liberal tiene 3 años a través del abogado Mauricio Villeda de estar exigiendo que se apruebe la ley de empleo temporal. Y se le siguen aprobando cosas a Libre y ni siquiera somos capaces de exigir que una ley que es de beneficio para el pueblo hondureño. Entonces son todas esas acciones que ellos han visto que hemos sido permisivos, es lo que nos tiene en las circunstancias que estamos ahora. Ok, Marlon, aquí, solo permítame, solo les pido a todos brevedad, sí. Dime, Marlon, termina. No, pero hay delito en todo lo que está haciendo Luis Redondo. Sí, claro. Esos son delitos que no prescriben. Y él tiene que saber, y los funcionarios que están cometiendo delitos, que van a tener que pagar ante la justicia. Eso no va a quedar impune, eso sí te lo puedo garantizar. Fíjate, y te voy a contar una anécdota. Cuando se incorporó Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que debo hacer esta aclaración, es un gran banco con un gran prestigio internacional, pero Honduras no estaba para pagar 470 millones de dólares para entrar a ese banco, porque teníamos acceso a otros bancos a más largo plazo y menos tasas de interés sin tener que pagar esos recursos. Pero el Partido Liberal votó en contra. Entonces nosotros en esos días estuvieron como 2 meses que no sesionaban porque no tenían los votos para ratificar el acta. El secretario del Congreso en ese tiempo era Carlos Zelaya. Y un día yo coincidí con él en el comedor y le dije, Carlos, ¿qué van a hacer con ese proyecto de la Corporación Andina de Fomento? Me dijo, yo no voy a exponer a la presidenta a publicar ese decreto porque no se ha ratificado el acta. Pero como pasaba el tiempo y ellos no lograban los votos, lo publicaron sin perfeccionar el procedimiento. ¿Y qué pasó? Ahora están haciendo lo mismo. Ahora están haciendo, y por eso no quieren convocar a sesión.
Nosotros tenemos que ser firmes y decirles, nos presentamos al hemiciclo, pero tienen que cerrar esa sesión y someter a aprobación el acta. Eso es lo que tenemos que hacer. Correcto. Y darnos a respetar como diputados de oposición. Maribel Espinosa ha elevado a la nube el siguiente mensaje. Dice que ya estamos en la antesala de la consolidación de la dictadura que quiere implantar libre, aparentando ejercicio democrático. Veamos. Estado de excepción injustificado e ilegal. Concentración del poder descaradamente. Instituciones que deben defender el Estado de Derecho están secuestradas al servicio del poder o resultan inútiles. Proceso de eliminación de las libertades individuales y se comienza con acciones concretas en contra de periodistas, comunicadores sociales y voces opositoras. Abuso permanente del poder manifestado en diversas formas. Dinero del CAF a manos llenas para populismo y se sanciona y publica sin aprobar el acta, violando el procedimiento legislativo. Abusos y cierto control de libre sobre el Registro Nacional de las Personas por el voto en el exterior a través de los consulados. Nos quieren mantener aislados de los países democráticos porque no les reciben credenciales. Algunos desde el 2023, al menos a 11 embajadores de países amigos, incluyendo el de la Unión Europea. La presidenta de la República, además de comandante de las Fuerzas Armadas, actúa a la vez como ministra de Defensa. Politización de las Fuerzas Armadas. Su cúpula se ha vuelto el brazo político del gobierno, intimidando, amenazando, violando la ley. Infiltración en gremios y organizaciones sociales, especialmente aquellas que guardan silencio sobre la violación de los derechos humanos. Tratarán de inhabilitar a quien no pueden controlar o detener en la carrera electoral, Salvador Nasralla. O sea que sí van a intentar inhabilitarlo. Claro, Rodríguez, en el proyecto. Sigamos. Tratarán de inhabilitar a quien no pueden controlar o detener en la carrera electoral, Salvador Nasralla. Si no logran detener a Salvador Nasralla, tratarán de ejecutar un fraude electrónico previamente montado al mejor estilo de Venezuela y otros. Por eso constituye un enorme estorbo en sus planes la doctora Ana Paola Hall y Cosette López y quieren apartarlas del proceso a toda costa. Si no logran montar el fraude electrónico, tratarán de romper el orden constitucional. Don Renato, hablo con hechos. En este momento, el Consejo Nacional Electoral, sus funcionarios, sus empleados, están bajo ataque permanente. Tuve una conversación breve con la doctora Ana Paola Hall y dijo claramente, vivimos con una lluvia de requerimientos de información del Ministerio Público, casi a diario. Deberían de investigar cuántos. Pero la vi fastidiada que todos los días. Y eso lo único que está generando es que los empleados entren en parálisis, que no quieran hacer nada porque no quieren que los acusen, aunque estén haciendo lo correcto. El hecho de que hayan unos prófugos y otros detenidos solo es para ejemplo. Mira lo que te va a pasar si no haces lo que yo digo. Y un miembro de ese órgano electoral, que es un vocero político de Libre, y que quiere, ¿verdad?, imponer la agenda y se adelanta a los acontecimientos, lamentablemente no actúa como debe de hacerlo, con la imparcialidad que se requiere. Entonces, y unas Fuerzas Armadas amedrentando a todos los periodistas, violando la Constitución. Entonces aquí todos están violando la Constitución y no pasa nada. En el Congreso Nacional, el 28 de mayo, se logró algo histórico. 3 partidos de oposición. Nárremelo brevemente, por favor, abogada. 3 partidos de oposición. Dijimos, vamos a sentar un precedente porque somos la mayoría en el Congreso. Y este es un órgano colectivo frente a los abusos de poder de Libre. Pero Libre ganó porque rompió esa unidad.
Entonces, al partido PCH, al Partido Nacional y nosotros en el Partido Liberal, no podemos permitir que nos dividan de esa manera. No podemos permitir que nos fraccionen. Sí, pero lo están haciendo. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Ayer. Las últimas 48 horas me demuestran que, claro, que han roto esa unidad. Cuando yo les decía, por objetivos coyunturales de la oposición. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando nos incorporemos al Congreso? Entonces, ¿de qué sirvió que por 3 semanas estuviéramos en una rebeldía legislativa? De nada. Entonces mejor hubiéramos entrado, hubiéramos aprobado todo, el que pasara el CAF y todo, y ya se acabó. Libre consiguió sus objetivos. ¿Fueron ingenuos los nacionalistas? Aquí no hay ingenuidad. Entonces yo lo que le quiero decir es, no puede haber ingenuidad, porque sería menospreciarlos si ellos no son ingenuos. Entonces, si no hay ingenuidad, lo que hubo fue negociación. No necesariamente. ¿O hubo convicción patriótica de que necesitábamos aprobar el presupuesto electoral? Es que alguna claridad debemos tener en esto. Por eso, pero yo le digo, si todos estamos convencidos que Luis Redondo no puede suplir nuestros curules de otros partidos con los suplentes de Libre, nosotros lo que tenemos que hacer inmediatamente es hacer además de ir al Ministerio Público, que no va a hacer nada, pero tenemos que convocarnos al Pleno, porque el poder reside en el Pleno y no en Luis Redondo. Y aquí lo que estamos viendo es un Luis Redondo con una minoría dominando a toda la mayoría. Yuri Saba, ¿vivimos en una dictadura ya en Honduras? No, no vivimos en dictadura. No vivimos en dictadura. Vivimos en la intención de mucha gente de generarle al pueblo en su mente que el que manda tiene que mandar y el que obedece tiene que obedecer. Pero el pueblo es sabio, Renata. Mire, el 30 de noviembre el pueblo va a castigar todos esos excesos y va a hacer una votación masiva por Salvador Nasralla, porque él es completamente diferente a todo lo que está sucediendo. Ellos van a intentar todas las avenidas, van a querer forzar esto. Lo mismo hizo el Partido Nacional cuando estaba en el poder y no quería que ganara Libre. Intentó todo. Pero cuando el pueblo va masivamente, la sabiduría del pueblo, mire los tweets, mire los mensajes de lo que usted preguntó. ¿Quién está detrás de tratar de inhabilitar a Salvador? Mire la sabiduría del pueblo. Si no es Mel, ¿quién es el que está detrás de mira la sabiduría del pueblo. Tiran la piedra, esconden la mano, el pueblo es sabio. Todo el mundo ahí cree que es Mel. El pueblo es sabio, sabe que es parte de una estrategia del gobierno. ¿Y no creen que a ustedes les pueda pasar, o a Honduras les pueda pasar, que masivamente el pueblo de Venezuela votó por un candidato de la oposición, pero los resultados del Consejo Electoral de Venezuela dijeron que había ganado Nicolás Maduro? No, porque ella me está hablando de que van a intentar hacer un fraude electrónico. Lo van a intentar. La abogada está advirtiendo. Lo van a intentar para que todos estemos atentos, para que la gente salga masivamente a votar, para que la gente entienda que contra el mandato del pueblo no hay nada. Y nosotros tenemos que proteger a Salvador, porque él significa el anhelo de un pueblo, Renato, de tener un cambio. El anhelo de un pueblo de que la democracia funcione, de que el mandato del pueblo se respete. Y nosotros tenemos que protegerlo. Tiene abogados muy buenos defendiéndolo. Vamos a tener una estructura política nacional cuidándolo. Los alcaldes liberales van a estar atentos también cuidándolo. Toda la estructura nuestra va a estar atenta. Mujeres valientes como Ana Paola van a estar defendiendo la democracia. Pero los señalamientos que hace la abogada es para que sepan que entendemos lo que están haciendo. Que no crean que están con incautos, que no sabemos por dónde vienen y qué es lo que están intentando. Se les está diciendo, ya sabemos por dónde vienen. No les va a funcionar, pero es nuestra obligación decirle al pueblo lo que está sucediendo. No, sí le va a funcionar, diciendo de eso, sí le va a funcionar si la oposición no entiende. Lógicamente. Si la oposición no entiende el grave peligro que estamos corriendo. No entiende su labor histórica, la oposición y el mandato del pueblo. Pero por eso es que tienen que denunciar, porque si no se denuncia, no queda establecido que se entiende el plan. La denuncia de hoy, ¿qué obliga? ¿Qué obliga la denuncia de hoy? A replantearse los que de repente estaban queriendo dividir la oposición. Claro, la estrategia. Le obliga
a los que cayeron en el juego de repente de Redondo, de Libre, a replantearse y decir, estamos equivocando el camino. ¿Qué va a suceder ahorita? Las bases van a llamar a las personas que tomaron la decisión equivocada. Por ahí no es lo que nosotros queremos. Entonces, este tipo de denuncias son sumamente importantes para que la gente corrija su camino. Mira, yo les pregunto, partiendo de la línea de pensamiento de ustedes, de los excesos que se están cometiendo Responsabilidades. en las instituciones del Estado y en poderes del Penales. Estado, sobre todo en el Congreso Nacional de la República. Y cuando tienes a un ministerio público alineado, no está funcionando. cuando tienes a unas Fuerzas Armadas alineadas y a los entes de seguridad alineados, cuando tienes a la institucionalidad alineada con los excesos, ¿qué puede hacer la oposición? Díganme qué puede hacer la oposición. La oposición en el Congreso es fundamental. Y lo primero que tenemos que hacer en el Congreso es demostrarle a Libre que ellos no pueden imponer la agenda legislativa. Es demostrarle a Libre que no nos pueden conculcar los derechos. Si se los está conculcando, se las De está acuerdo, imponiendo, les está dividiendo, publicando sin claro, aprobar actas. Porque estamos divididos, porque estamos fragmentados. Por eso es indispensable hacer un bloque. Y si hay un bloque, no puede hacer eso. Y si nos autoconvocamos ante el abuso de poder, podemos llevar a cabo las cosas como dice la Constitución. Si Tito Afura ahora sale con que él no usa Botox y Salvador Narrala sí, que él no se pinta el pelo y que Salvador Narrala sí, y usted sale diciendo, permítame abogada, y usted sale diciendo que usted prefiere a alguien que se aplique Botox y se tiña el pelo que un delincuente, no están haciendo nada entonces para lograr esa... esa unidad. Después va usted, me disculpa la si... La coherencia parte de algo. Yo he denunciado coherentemente a los delincuentes de todos los partidos. Yo no he señalado personas. Mire, si hay algo que tiene Maribel Espinosa es que no personaliza No, pero hace poquito sí señaló a Narria Fura. No, dije que prefiero a un candidato honesto. Le voy a decir... Que se aplicara. Bueno, yo tampoco quiero llevarlos a que se fraccionen más, pero... Le pregunto, don Renato, ¿de qué pueden acusar a Salvador Narrala? Es una buena pregunta, De nada. ¿De qué pueden acusar a la candidata del Partido Libre? De violar la ley. Ella era ministra y no podía hacerlo. Ella practica el nepotismo y es corrupción. De eso la pueden acusar. Tito Afura ya tiene procesos. No podemos ocultar eso. No es una investigación, es un proceso judicial. Entonces, son hechos. Pero Carla Romero y Yuri Sabas, las últimas 48 horas y un poquito más, la estrategia de Libre ha superado los acuerdos de ustedes como oposición. Es correcto. Los ha dividido. En este momento están divididos. Y entre comillas, Redondo, abro comillas, Redondo les está ganando el juego porque los dividió. ¿Puede la oposición, porque son los dos partidos centenarios, ser capaz con la madurez que dan las canas y la vejez que es linda, oler esto y rectificar y evitar que se ahonden más las divisiones entre nacionalistas y liberales? Renato, estos programas, esta auditoría social, ayuda a reflexionar a muchas personas. Esta auditoría social permite a la gente darse cuenta de las cosas que están pasando. Y el político, a lo que somos más susceptibles es a la opinión pública. Y la opinión pública va a hacer reflexionar a muchos compañeros que no es esa la ruta. Miren, la institucionalidad ahorita está haciendo el discurso de que el fin justifica los medios. Está violando la ley a su gusto. Creen que no hay un mañana y siempre hay un mañana, Renato. Siempre hay un mañana.
el poder termina y la ley continúa. Y cuando el poder termina, la ley continúa y la ley exige que se cumpla. Entonces eso es lo que tienen que entender todos los compañeros. Si arriba algunas personas pierden su camino, el pueblo no lo va a perder. El 30 de noviembre el pueblo va a ir masivamente a votar por Salvador Nasralla porque significa el relevo. Ahorita vamos a democracia. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que se respete el mandato del pueblo en las urnas. ¿Qué pasó el 9 Intentaron. de marzo? Así es. Pero mire, ¿quién fue el héroe? ¿Quién fue el héroe? El pueblo hondureño. Trataron de obstaculizar todo. ¿Y qué hizo el pueblo hondureño? Masivamente era medianoche votando. Y el pueblo hondureño el 30 de noviembre va a ser el héroe. Ahora, estos espacios sirven para decirle a los amigos, no se equivoquen. Sirve para decirle que están cometiendo No delitos. se vayan por ese lado. Que el pueblo hondureño no es eso lo que quiere. Sirve para decirles que los excesos contra el Estado Democrático de Derecho llevan una consecuencia. Y sea hoy o sea mañana, van a tener que enfrentar esas consecuencias. Y no es persecución política ni nada por el estilo, sino que en cuanto se es funcionario se responde. Se responde por cada una de las actuaciones y no va a haber nadie que los esté defendiendo en ese momento. Ni ningún plan, ni tampoco le van a pagar un abogado. Van a tener que acudir a las mismas personas que siempre han tenido cerca. ¿Por qué? Porque violentar el curso del Estado Democrático de Derecho trae consecuencias y son imprescriptibles en algunos de los casos. Sobre todo cuando se ha juramentado y se ha prometido defender la Constitución y sus leyes. Esto no puede seguir sucediendo. Por eso es que tenemos que dar un giro, que tenemos que cambiar y llevar también nuevas personas preparadas a poder establecer el orden de este Estado Democrático de Derecho. No puede ser posible que se siga votando por las mismas personas y no se le dé oportunidad a otras. Pero además de eso, quiero resaltar algo. Hablaban los compañeros de que está cooptado la institucionalidad. Pues sí, pero rescato sinceramente, sobre todo, donde he tenido que estar para defender las causas que llevo, la Fiscalía de Delitos Electorales. No está cooptada. No, porque yo estoy con las personas que están trabajando ahí y están trabajando en la investigación. Ahora bien, de las que ellos yo hacen conozco, lo que les dice Joel Zelaya. Bueno, pero la coordinadora y según que la está ley, ahí y según la ley. es una persona que ha llegado por muchos años y yo no he visto que tome ese tipo de decisiones. ¿Quién dirige esa fiscalía? Es la abogada Carmen, ay, se me va el apellido ahorita de la compañera, pero tiene más de 28 años de estar en el Ministerio Público. Claro, ¿qué es lo que necesita el Ministerio Público? Lo que necesita es estabilidad en sus trabajadores, porque ni siquiera le respetan el hecho de tener tantos años de jerarquía trabajando para poder llegar a fiscalías especiales. Es más, les dan el 50% de sus prestaciones si se quieren ir. ¿Cuánta demandada hay? Pero precisamente por lo que decía la abogada Maribel, es miedo, voy a captarlos de poder tener posibilidades de hacer una cosa para que ustedes hagan lo contrario. Y eso no puede ser, por eso la gente se quiere ir, porque hay abogados responsables que saben que sin orden legales no pueden estar actuando. Bueno, y Joel Zelaya no ordenó, pues que ninguna fiscalía va a actuar sin comunicarle antes. A él se pierde la independencia. No, ya no al adjunto, sino al segundo, al que es afín a Joel Zelaya. Marlon, ¿qué piensas? ¿Crees o coincides, compartes o estás en desacuerdo con Maribel Espinosa que estemos en la antesala de una dictadura en Honduras? Un estado de excepción ilegal. Pincha el tablero para el audio, por favor, diputado Marlon Lara. Renato, nosotros ya estamos en el camino hacia una dictadura, ya lo estamos viendo en el Congreso. En el Congreso es evidente. No es que, mira, yo en tu programa la vez pasada te conté que yo estudié mi maestría en el INCAE y miré el proceso cuando destruyeron al Partido Liberal en contubernio Arnoldo Alemán, que era amigo mío porque fue alcalde de Managua, con Daniel Ortega. Y ahora tienes una dictadura, ahí ya no se eligen magistrados, consejeros del Tribunal de Cuentas, ahí Ortega y su mujer dicen quiénes son los magistrados
quiénes son los del Tribunal de Cuentas. Ese es el anhelo que tienen los del Libre. Ellos lo que quieren es ser dueños de Honduras, no ser dueños de un partido, que todas las empresas les reporten a ellos. No vamos a si el Partido Liberal y el Partido Nacional no logran acuerdos para llegar a una coalición y libre vía fraude, porque es la única manera que se pueden quedar en el poder, se queda en el poder en estas elecciones. Aquí ya no van a haber elecciones de diputados, ni de alcaldes, ni de magistrados de la Corte, ni del Tribunal de Cuentas. Se pierde todo eso, Renato. Eso es lo que el pueblo tiene que darse cuenta. Aquí no se está jugando, aquí estamos peleando contra gente que trae desde el Foro de San Pablo, traen un manual que lo quieren hacer cumplir en Honduras. ¿Qué es lo que pasa? Que en Honduras, gracias a las luchas que hemos librado los liberales desde la dictadura militares, que exigimos el retorno a la democracia, a vivir bajo una constitución de la República y sus leyes, al pueblo le gusta la democracia. La gente quiere ir a votar, la gente quiere ir a elegir. ¿Sabes qué es lo que la gente quiere ahora? Que ya sea 30 de noviembre para ir a sacar a Libre el poder a través de un proceso democrático. Pero hay cosas que nosotros no las estamos discutiendo. Por ejemplo, 480,000 cédulas para que puedan votar los hondureños en el extranjero. Esas cédulas no las han entregado. Sabes que a mí me ha estado llamando mucha gente de la comunidad hondureña preocupados. ¿Sabes qué me dijeron? Quieren que vayamos a votar. La votación en extranjero ha sido de 10,000 votos. Ahorita hay 480,000 cédulas que las tienen, que no las han entregado. ¿Y sabes qué me dicen? Estamos con miedo porque nosotros no queremos ir a votar por todo lo que está pasando aquí con la ley antimigrantes. Entonces, nosotros como oposición tenemos que ya estar discutiendo dónde están esas cédulas. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? ¿Quién las va a entregar? ¿Cómo quieren hacer el proceso de elecciones? ¿Cómo van a pasar de elecciones históricas de 10,000 votantes en el extranjero a 480,000? Eso no lo podemos permitir. Tenemos que estar discutiendo esos temas. Pero en ese circo que nos tienen distraídos de los verdaderos problemas que tiene el país, es que el Libre está ganando terreno. La oposición, tanto el Partido Liberal, Partido Nacional y otras fuerzas de oposición, tenemos que lograr acuerdos a más tardar en el mes de agosto. Si en septiembre nosotros logramos esa gran coalición con Salvador Narral a la cabeza, desde ese momento Libre va a saber que está fuera del poder y que lo único que van a ir a hacer el 30 de noviembre es a recibir el voto de castigo por todas las promesas incumplidas que le han hecho a este pueblo. Voy a la pausa comercial. Termina, disculpa, termina. Fui de los primeros que dije en tu programa en TN5, y me recuerdo que hasta lo sacaron como entre las 5 mejores noticias, que la Sisi, si venía a Honduras, iba a ser el año 2050, porque el Libre solo lo utilizaba como un distractor de la opinión pública. Y ahora los funcionarios que defendían que la CICI venía, ahora ellos mismos dicen que la CICI ya no viene a Honduras. Y ahora les voy a pedir... Yo conozco... Les voy a pedir la opinión... Yo conozco a Mel desde 1985 y sé cómo piensa. Él sabía que el Partido Liberal se iba a desbordar el 9 de marzo y por eso impidió que la gente fuera a las urnas. Porque él conoce el liberalismo. Se desbordó, como dicen, salieron hasta debajo de las piedras y así van a salir el 30 de noviembre. Entonces él sabe que democráticamente no hay forma como se pueda quedar en el poder. Bueno, les voy a pedir la opinión sobre el evento de ayer de los empresarios que le entregaron un documento a todos los candidatos presidenciales, menos a Rixi porque no llegó. Y les voy a pedir la opinión también sobre esa decisión, si tiene que ver con la campaña electoral de Honduras, que no le reciban las credenciales a esos embajadores europeos. Están aislando el país. Bueno, eso es lo que van a explicar, ustedes me van a argumentar después de la pausa comercial. Atentos. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder.
Continuamos con más mensajes. José Daniel Ávila escribe: Adán Tomé, Luis Redondo, Mel Zelaya, Tito Asfura, Mel Zelaya. Los ataques provienen del mismo personaje y este plan macabro es porque están perdidos. No tienen los votos, no tienen el carisma, no tienen la aceptación del pueblo hondureño, no tienen forma de ganar. Por eso atacan. Yo pienso que se debe investigar quién la presentó y ver qué intereses hay detrás. Hay que tomar en consideración que Jorge Cálix está inconforme, ya que él se veía como el candidato presidencial del Partido Liberal y no lo logró. Ernestina escribe: contrario a la abogada Maribel, por la que voté en las internas, no creo en Nasrallah, el ego de él es ser presidente, pero que sepa gobernar lo dudo. Yo di mi firma para que registrara su partido y nos dejó votados. No confío en su gente, nunca voté por él. Escriben: ¿quién está detrás de ese documento sin firma válida ni respaldo del partido? Exigimos transparencia. Josué Sánchez escribe: Mel es el titiritero, el fiscal general y Luis Redondo son sus juguetes favoritos. Esa estrategia es común de los chavistas y fidelistas. Quieren eliminar cualquier oposición, llámese Romeo o Salvador. Marcel escribe: cuando tuvieron oportunidad de actuar con responsabilidad, se escondieron, hoy vienen a llorar como víctimas. Qué vergüenza, escriben algunos televidentes. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Más mensajes a través de nuestras cuentas. Henry Smith opina: Partido Liberal de pie, firmes y sin miedo. Tenemos presidente. Cari Ramos opina que se investigue quién está detrás de esa jugada sucia y todos sabemos que en Libre no es, están en el Partido Liberal. Jeffrey Osorto escribe: ahora Mel es el culpable de todo para la oposición, se inhabilita solo por violentar actos electorales denunciados por las mismas cúpulas liberales. Esto es justicia, no es persecución, se debe jugar limpio sí o sí. Ligia opina: deben ser los que quieren seguir en el poder, pero con el voto masivo se van, escriben algunos televidentes. Gracias, sigo opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Me dice la diputada Francis Argeñal: quiero aclarar que en ningún espacio el Partido Nacional de Honduras ha atacado al candidato liberal. Por el contrario, lo que sí es una realidad es que al ingeniero muchas veces la lengua lo traiciona y esas acciones pueden ser el origen de esta situación, la cual lamentamos, ya que atentan contra el delgado hilo protector de la democracia. Bueno, tienen que darse cuenta, liberales y nacionalistas. Mira, y... Renato. Bueno, por favor, porque están dos ministros del gobierno, no, está un diputado de la bancada de Libre y un ministro del gobierno que quieren intervenir en el programa. Por favor. Para las personas que están preguntando quién es el que presentó este recurso en el Consejo Nacional Electoral, bueno, fue presentado el 30 de mayo a las 3:15 y va con firma y sello de recibido de parte del señor René Adán Tomé. Aquí está su número de colegiación, su firma y sello personal y particular. Y él mismo es empleado del Congreso Nacional. Y lo ha sido y ha sido contratado, así que los vínculos no pueden tener ningún tipo de duda. Nos parece que es suficiente prueba y lista y servida y presentada por él mismo. Así que no hay duda de dónde viene esta circunstancia. El ministro de Sedesol, don José Carlos Cardona, en comunicación con Frente a Frente. José Carlos, adelante, buenos días. José Carlos. Marco Eliud Girón, entonces, el diputado de Libre, Marco Eliud Girón. Adelante, Marco. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por la apertura en su programa. Saludos también a sus distinguidos panelistas. Nos queríamos referir al tema porque hemos estado escuchando el programa y el título también está preguntándose si es el expresidente Manuel Zelaya el que está detrás de esto. Y es que en el país estamos acostumbrados a que todo lo que sucede aquí le quieren echar la culpa a Mel. Culpa de Mel, dice la gente. Mire, quien les habla fue de los primeros
en firmar la solicitud de renuncia como designado presidencial ante el Congreso Nacional de Salvador Narrala. ¿Y qué decían en ese entonces? Que Libre no quería que Salvador Narrala participara en las elecciones. Y con votos de Libre aceptamos esa renuncia en el Congreso Nacional y pudo participar en las elecciones, que se lo impedía porque la Constitución es clara y dice que los designados presidenciales deben de renunciar un tiempo antes para poder participar. Libre no está interesado en fabricar víctimas, no está interesado en fabricar mártires, todo lo contrario, queremos competir con ellos. Y en esta lucha por el poder de la nación, como decía un estadista alemán, Otto von Bismarck, allá en el siglo XIX, nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante una guerra o después de una cacería. Y se han dicho muchas mentiras, pero la verdad son los hechos, que Libre está interesado en que se celebren elecciones y lo demostró este martes en el Congreso Nacional cuando aprobamos el presupuesto de las elecciones generales. Había una alianza de boicot, una alianza conspirativa entre el Partido Nacional y el Partido Liberal que lleva 16 años de estar juntos, pero que el día martes se resquebrajó cuando el Partido Nacional, en cálculos políticos coyunturales, entró a la sesión porque ellos mismos modificaron la ley orgánica del Congreso Nacional en enero del 2022, después de que perdieron las elecciones. Integraron a todos los diputados suplentes con los mismos derechos. Los diputados suplentes reciben sueldo al igual que los diputados propietarios. Conociendo de la ley, ellos entraron al Congreso Nacional y completaron el quórum. El gran perdedor de esa alianza, de esa alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, fue el Partido Liberal, que quedaron en evidencia con su temor a participar en las elecciones generales. Fue un error histórico el que cometió el Partido Liberal al no entrar y participar en la aprobación del presupuesto de las elecciones, y la gente se pregunta dónde quedó el discurso del Partido Liberal que decía que era libre, que no quería elecciones, donde quedó en el mismo lugar que cuando decían que nosotros no queríamos que Salvador Narrala participara y que no le queríamos aceptar la renuncia. Ahora ellos, el Partido Liberal, de forma astuta, quiere utilizar este tema para limpiar su imagen. Algo que inició una acción un abogado, y tengo entendido, de acuerdo a lo que he escuchado en los panelistas, que se trata del abogado René Adán Tomé, que él debe de responder. El abogado Tomé debe dar la cara, si es así como ustedes dicen, y aclarar que él está actuando o a título personal, pero que no está actuando en representación ni del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ni mucho menos de parte de nuestro Partido Libre, que no tiene nada que ver en esos asuntos. Quiero decirle para finalizar, Renato, que lo que los tiene atemorizados al bipartidismo son las dos grandes movilizaciones que ha hecho el Partido Libertad y Refundación. Una el 1 de mayo, donde Libre acompañó a la clase trabajadora y se miraba aquella marea roja. Desde el Parque Central ya había finalizado y todavía no había salido gente en Comayagüela, allá en el Seguro Social. Y la segunda movilización es la gran asamblea de Libre, donde lanzamos a nuestra próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Moncada, que es la candidata más votada. Nosotros tenemos la candidata más votada y el Partido Liberal, ellos tienen el candidato menos votado. Muchas gracias, Renato. Gracias, diputado Marco Luis Gerón. José Carlos Cardona, ministro de Sedesol. José Carlos Cardona, adelante. Buenos días, José. José. Bueno, si está en línea, ¿por qué no sale? José. Bueno. José Carlos. Bueno. Llámenlo. Llámenlo, quiere intervenir. Mira, uno debe tener cuidado en esto. Claro, Mira, estamos en tiene que haber equilibrio. Eso es democracia. No, y momentos sensibles, olvídate. Ya, ¿lo tienen? José Carlos. José Carlos. Buenos días Renato, un saludo al panel de hoy, a la abogada Espinosa, a Yuri Sabas, a Marlon Lara, que veo que está por Zoom.
Yo quisiera establecer algunos puntos rápidamente, en 2 minutos. Creo que primero deberíamos poner los números en la mesa. Partido Liberal es el tercer lugar en las internas. Salvador Narrala pues no llegó ni siquiera a 400,000 votos. La tendencia de este partido ha sido una tendencia a la baja en general. Ya pasó en 2017, pasó en 2013, pasó en 2021. Entonces, el candidato liberal no tiene posibilidad alguna de ganar las elecciones. Hay un esfuerzo de inflarlo y de hacerlo ver en la narrativa mediática como el candidato con más posibilidades, pero no es así. Yo ni siquiera voy a poner la atención en mi propio partido, sino en el partido que tiene la tendencia a mantener esa afluencia de votos de internas generales, y es el Partido Nacional. Eso lo saben ustedes que están ahí en el panel. Partido Nacional, su voto duro, que fue de casi 900,000 votos, va a mantener esa tendencia en generales. Y nosotros, con nuestra candidata, pues tenemos el primer nivel a nivel de candidato presidencial en cantidad de votos, y pues obviamente eso se va a incrementar naturalmente por el comportamiento electoral que ha tenido nuestro partido de internas generales. Algunos dirán que por alianzas, algunos dirán que por coyunturas. El mismo Narrala fue nuestro candidato en 2017. Pero el punto al que quiero llegar, Renato, es que no tiene ninguna lógica, y lo hablábamos ayer con la candidata presidencial, porque estuve en una reunión con ella, no tiene ninguna lógica de que nosotros siquiera nos estemos enfocando en atacar al tercer lugar, porque el tercer lugar no tiene posibilidades no solo no tiene posibilidades de ganar, sino que más bien lo que está haciendo es generando una pugna entre conservadores por el giro de ultraderecha que está tomando el Partido Liberal en este momento. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que gane Narrala. ¿Por qué habría algún afán de nuestra parte en atacarlo? Yo creo que hay ataques direccionados hacia nuestra candidata con el fin de verla como la menos apta para ganar las elecciones por cualquier cantidad de argumentos que ha esgrimido la derecha en estos días. Pero no hay ningún sentido, Renato, en que haya un ataque o una estrategia para querer sacar a Narrala de la carrera. De hecho, nos interesa que Narrala sea candidato, porque se desmitifica toda esa gran falsa idea del outsider que él ha querido vender. Y entonces hay demasiados elementos para la discusión. Yo no voy a centrarme en mucho. Lo que sí les quiero decir es que también me parece muy bajo que estén constantemente diciendo que Rixi Moncada no cumple la ley. Ella ya renunció, ella cumplió con lo que la Constitución manda. Ya está fuera de la Secretaría de Defensa. Y siempre hay esas denuncias de opacidad cuando nuestro partido ha sido el más comprometido con la transparencia democrática y contra la corrupción que se ha generado en torno a los procesos electorales. Yo creo que el Partido Liberal tiene que cambiar de asesores y buscar una estrategia más allá de todo este sector golpista que está manejando a Narrala. Eso de que no votaron para aprobar el presupuesto de las elecciones los hizo ver muy mal. Los hizo ver muy mal, y ese candidato psiquiátrico fascista con una lógica evangélico redentorista es una melcocha que la gente al final lo va a repudiar. Yo estoy trabajando políticamente en San Pedro, que es un bastión narralista, y con esto cierro. Nosotros tenemos encuestas y lo hemos visto, que el narralismo en San Pedro Sula y en Cortés no es ni tiene la fuerza que solía tener, por culpa de los exabruptos de Narrala, que actúa como un psicópata senil. Yo creo que con eso participaría, Renato. Muchas gracias y un abrazo a todos ahí en el set. Mira, primera vez, en 3 años, primera vez que yo escucho a un libre que potencia y valora al Partido Nacional. Claro. Mira. Por eso le dije yo, ¿qué le dije yo al inicio del programa? Felicidades. Por eso no hay que pelear por política. Felicidades. Porque cuando veo un ministro del gobierno
potenciar al candidato del Partido Nacional, uno se da cuenta del temor que genera Salvador Narrala. Permítame, uno genera el temor que genera Salvador Narrala en ellos. Sí. Lo que se le olvida al compañero es que Libre quedó en tercer lugar en la elección pasada en las internas. Y después de la alianza con Salvador Narrala llegaron a 1.750.000 votos. Él es el que los llevó al poder y ahora lo tratan de esa manera. Han usado 2 veces. ¿Verdad? Él es el que los ha hecho crecer y lo tratan de esa manera. Al compañero diputado que habló del Congreso, no es cierto que ellos querían aceptar la renuncia de Salvador. Si la tuvieron engavetada 10 días y dijeron que no de inicio. ¿Sabe qué los hizo cambiar de parecer? Que Salvador creció 13 puntos esa semana por el error de querer detenerlo. Y en vez de tener talento y buscar salidas productivas, presentan este tipo de cosas. Que esto lo que demuestra es falta de talento y por más que quieran decir que no son ellos, son ellos. O sea, aquí está firmado y recibido. Pero aquí lo que nos demuestra es la teoría que le dije desde un inicio. Ellos prefieren tener de candidato al candidato del Partido Nacional porque hasta lo están promoviendo. Pero el pueblo hondureño es sabio, la gente en el Partido Nacional es sabia, la gente en el Partido Liberal es sabia, la gente independiente es sabia y sabe que la ruta para que rompa el antagonismo de Honduras y tengamos algo diferente es Salvador Narrala. Miren lo que es el temor. Lo hizo él pedir voto por el antagonista tradicional el día de hoy. ¿Había visto eso usted en 40 años de política? Y lo digo con todo respeto, José, pero así te percibí. Sí. Así te percibí. Y no me dejó de sorprenderme. José Cardona o Libre. Óigame, Renato, y decir que en Cortés Salvador Narrala está debilitado. Ahí está Marlon Lara. ¿Sabe por cuánto ganó Cortés el Partido Liberal las internas? Por 100% de diferencia. Sacando todos o sea, sumando todo lo que sacó Libre, el Partido Liberal sacó 100% más que ellos en Cortés. Este amigo de ustedes, moderador de este programa por muchos años, a esta altura cree que el gran candidato a vencer es Salvador Narrala en el próximo proceso electoral. Así es. Así, definitivamente. Es el gran candidato a vencer. Yo siempre he dicho, Libre la va a tener muy difícil con Salvador. Sin restarle mérito. Yo no le resto mérito a la candidata de Libre, te lo digo. Yo no le resto mérito. Yo ni le he mencionado, Renato. No, pero te lo estoy diciendo. Ahora, tampoco puedo desconocer cómo se mantiene ese voto duro del Partido Nacional. No, pues claro. Ahora. Renato tienen 142 alcaldías, es lógico. Y aunque Rixi diga, ya hay un periodista, dicen que fomenta todos los días que debe haber una coalición de hecho entre nacionalistas y liberales. Yo les digo, a los 2 centenarios cometen un gravísimo error en la coyuntura política actual del país y se siguen agrediendo. Es correcto. Así es. Pausa, volvemos. Son las 8:55, así que deben ser breves los mensajes finales, abogada. Sí. Decirle al pueblo hondureño que los diputados en el Congreso tenemos una enorme responsabilidad y especialmente los diputados de oposición a actuar en defensa de la democracia. Decirle al pueblo de Honduras que Libre ha utilizado 2 veces a Salvador Narrala para alcanzar una enorme cantidad de votos y que hoy está temeroso ante el avance de Salvador Narrala y le van a poner más obstáculos. Pero vamos a marchar juntos hasta llevarlo a casa presidencial. Carla Romero. Estamos listos para defender a nuestro líder, para defender su plan de gobierno y para hacerlo presidente este próximo 30 de noviembre. Pero sobre todo, pueblo hondureño, salgan a defender su democracia. Si les gusta el Estado Democrático de Derecho, que disfrutamos todos y tenemos que heredar a nuestros hijos, salgan a votar masivamente, no dejen que nadie les imponga el derecho que ustedes tienen. Yuri Chávez. Muchas gracias, Renato. Al pueblo hondureño decirle que el 30 de noviembre tendremos elecciones, vamos a elegir un nuevo presidente, ese presidente va a ser Salvador Narrala. Ocupamos que usted masivamente salga a votar para defender su democracia, la paz, la tranquilidad,
porque Honduras se merece ese cambio, se merece esa oportunidad, que en democracia resolvamos nuestras diferencias, que en las urnas el pueblo hondureño en paz escoja a su próximo presidente. Ese va a ser Salvador Nasralla. Okay. Yo le agradezco al pueblo hondureño por el respaldo. Marlon Lara. Mira, el Partido Liberal, después de estar 16 años en la llanura, de no estar contaminado, va a ser la verdadera opción que va a tener el pueblo hondureño. Si no logramos hacer la alianza de derecho, va a ser de hecho. Y en septiembre el pueblo hondureño va a tener buenas noticias. Vamos a luchar para consolidar este Estado democrático, para que la gente salga masivamente a las urnas el 30 de noviembre. Y Luis Redondo, con todas sus acciones dictatoriales en el Congreso, va a pagar el 30 de noviembre. Yo creo que Luis Redondo va a ser castigado por el departamento de Cortés y pongo en duda que pueda lograr sacar su diputación, porque el pueblo le va a dar ese tipo de castigo. Va a ser una persona que va a ser castigada porque los votantes del departamento de Cortés son muy selectivos con su voto. Confiaron en él cuando él estaba en oposición y hoy hace todo lo contrario de lo que hacía cuando era oposición. Hoy actúa igual o peor que el Partido Nacional.